Soy Angélica de la Peña, fundadora del PRD. Soy senadora de la República, pertenezco al grupo parlamentario del PRD. El tema que voy a tratar ante ustedes tiene que ver con la reforma a la Constitución que acabamos de aprobar en las dos cámaras y en el resto de los congresos locales y que ya ha sido promulgada. Esta reforma al artículo 41 constitucional está enmarcada en las reformas políticas que acabamos de discutir. Reformas muy importantes porque constituimos un nuevo órgano electoral, el Instituto Nacional Electoral, que tiene que organizar elecciones no solamente en ámbito federal, sino también en los ámbitos locales, que tiene que calificar, que tiene que organizar las elecciones entre los partidos políticos. En fin, son reformas muy importantes. Pero hay una que especialmente a las mujeres nos interesa. Tiene que ver con la reforma al artículo 41 constitucional, con las obligaciones que tienen los partidos políticos de registrar 50% de mujeres, fórmulas integradas de mujeres propietarias y suplentes en las candidaturas en el ámbito federal, tanto para el Senado de la República como para la Cámara de Diputados. Y por supuesto, no solamente en mayoría en representación proporcional, sino también en mayoría relativa, es decir, 150 de los 300 distritos electorales. Y también abarca esta reforma a la obligación de que los partidos políticos registren 50% de candidaturas en los congresos locales y en la Asamblea del Distrito Federal. De tal manera que damos un paso muy importante, significativo, sustantivo, para configurar el principio de la igualdad sustantiva que garantice los derechos políticos y los derechos civiles de las mujeres en los ámbitos de poder. Ahora están circunscritas estas reformas solamente al ámbito legislativo. Quiere decir que todavía tenemos pendiente seguir trabajando para reformar la Constitución y lograr que estas reformas también queden configuradas en otros espacios de poder y de decisión, como es el Poder Judicial, como es el ámbito municipal, que hoy no tocamos. Tiene que ver con la conformación de las direcciones en los partidos políticos, pero también las obligaciones de quienes están al frente de una responsabilidad en alguna gobernatura o como presidentes municipales de integrar en su gabinete el 50% mujeres en espacios de poder y de decisión de primer nivel. Tiene que ver que el ámbito federal, es decir, el titular de la Presidencia de la República, también tendría que configurar su gabinete con el 50% de mujeres. Esta gran reforma, que todavía hace falta trabajarla, lograr la voluntad política de todos los partidos políticos, porque es una reforma que tenemos que impulsar con cuando menos 2/3 partes de legisladores, legisladoras en el Congreso de la Unión y cuando menos la mitad más uno de los congresos locales. Tiene que ver también con que incluyamos, como en otros países, que la iniciativa privada, que el ámbito privado o los organismos autónomos también configuren en sus espacios de decisión cuando menos el 50% de mujeres. ¿Por qué es importante estas reformas? Insisto, que están inscritas en la igualdad sustantiva. Porque la humanidad está constituida por hombres y mujeres. Durante siglos y siglos, las mujeres habíamos estado circunscritas solamente al ámbito privado, al ámbito doméstico. Todos los cargos públicos, todos los espacios de poder, todos los espacios de decisión estaban circunscritos a los hombres. Hoy las mujeres hemos logrado que se reconozca nuestro derecho al voto y nuestro derecho a ser votadas. Sin embargo, reconstruir este nuevo pensamiento para que los hombres que siempre han detentado el poder le dejen a las mujeres
parte del poder que han estado devengando ellos solos durante siglos y siglos y siglos, como ya lo dije, pues es muy difícil. No es solamente con la voluntad política como se va a lograr que las mujeres realmente estemos en esos espacios de poder en igualdad de condiciones que los hombres. Tenemos que impulsar reformas que al principio estaban constituidas como acciones afirmativas, es decir, pugnábamos por un tanto por ciento que poco a poco fue elevándose hasta lograr lo que ahora tenemos en el artículo 41, la paridad. Entonces, la tarea es ardua. Ya logramos que en la educación las niñas no estuvieran en desventaja con los niños. Hoy encontramos muchas escuelas, sobre todo en el ámbito de la educación media, que la mayoría de quienes están cursando la preparatoria son mujeres. En la secundaria igualmente vemos casi una mayoría importante en muchas secundarias de presencia de niñas. Sin embargo, necesitamos que esa misma dinámica que ya encontramos en estas escuelas también se vean reflejadas en las carreras universitarias. Pero sobre todo, tenemos que garantizar que las mujeres también encuentren espacios para poder trabajar y lograr que su proyecto de vida sea totalmente plausible. Esto es una tarea fenomenal. No exagero cuando la califico de esa manera, porque tiene que ver con la disposición de los gobiernos para entender que una sociedad democrática tiene que estar totalmente integrada en las mismas condiciones por hombres y por mujeres. Si hay mujeres que todavía se encuentran en situación de desventaja, marginadas, discriminadas, hemos encontrado en los distintos análisis que han hecho tanto el Banco Interamericano de Desarrollo como el Fondo Monetario Internacional, esos países tardan más en entrar a ser países desarrollados. Esto es muy significativo porque lo que habíamos configurado como un organismo conservador, económicamente conservador, hoy encontramos que en sus análisis determinan con mucha puntualidad que la causa de la marginalización, la marginalidad de las mujeres, por supuesto que afecta el desarrollo de esos países. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la violencia de género, que denota también por desgracia, baja en la productividad de las empresas, tanto públicas como privadas. Por eso es muy importante que los derechos de las mujeres sean plenamente reconocidos. Hoy estoy hablando de los derechos civiles y políticos que tienen que ver con la paridad, pero los derechos sociales, culturales, económicos, los derechos que tienen que ver con la reproducción, con los derechos sexuales o con los derechos medioambientales, por supuesto que tienen que ser plenamente reconocidos a las mujeres y por supuesto esto tiene que verse reflejado en la formación de las niñas y las adolescentes para que, como dije hace rato, puedan concretar su proyecto de vida. Hoy el PRD tiene esta gran hazaña. Debemos dar la muestra como partido que así como tenemos en nuestro programa, así como tenemos reconocido en nuestro estatuto el principio de la paridad, el principio de la igualdad sustantiva, tenemos que dar el ejemplo de que en el Partido de la Revolución Democrática no tenemos absolutamente ningún obstaculizador, ningún problema para garantizar que este precepto constitucional se aplique irrestrictamente. De tal manera que nos corresponde como partido empoderar a las mujeres, formarlas, educarlas, es decir, garantizar que tengan toda la formación que se necesita para poder
emprender la encomienda de estar en un espacio de poder, en un espacio de decisión. Esto debemos hacerlo para toda la sociedad, por cierto. Los hombres no deberían estar excusados para recibir esta formación, esta capacitación. Pero especialmente me interesan a mí las mujeres. Me interesan que las mujeres estén debidamente empoderadas, que no se sientan menos cuando están trabajando con hombres. Hombres que tienen toda la vida estando en los espacios de poder y que pueden mostrarse a lo mejor muy duchos en las tareas políticas, en las tareas parlamentarias, en las tareas de la gobernanza. Las mujeres debemos entender que la minusvalía solamente sirve para que sigamos marginadas. Tenemos que tener los argumentos, la formación, la solidez de que conocemos plenamente los temas que vamos a trabajar en estos ámbitos de poder que ahora vamos a tener que asumir. Esa gran hazaña, como la he definido, la debemos emprender con toda la diligencia, con toda la oportunidad, con toda la propiedad, con toda la responsabilidad, con toda la certidumbre, quienes militamos en el Partido de la Revolución Democrática. Reciban un saludo afectuoso de mi parte.